Samir Azraca, a quien invitamos a conversar sobre el Medio Oriente, porque acaba de escribir un libro sobre los sirios en Venezuela, es profesor universitario, pero es originario de Siria, de Alepo, precisamente. Alepo. ¿Qué ha pasado con Alepo? Hay conflictos, pero se están resolviendo afortunadamente. Dios mediante, en algún momento se tienen que resolver y solventar todas estas situaciones. Terrible la guerra de Siria, ¿no? Terrible, empezó el 15 de marzo del 2011, ya por la primavera árabe. Y a partir de entonces no ha cesado. Ya llevan más de 600.000 muertos. Y tu pueblo Alepo era símbolo de unidad, convivencia de judíos, cristianos, musulmanes, ¿no? Exactamente, y de convivencia y de costumbres y de tradición. Uno de las ciudades más antiguas del mundo, ¿no? Alepo. Muchos árabes en Venezuela vienen de Siria, aunque también otros del Líbano, ¿no? Sí, de Siria, del Líbano y de Palestina. Y Palestina. ¿Y de qué religiones? De todas las religiones. La primera etapa, que estamos hablando, cuando hablamos de las etapas de llegadas de sirios y de árabes en general a Venezuela, en la primera etapa fueron más que todo cristianos. Y luego, en la segunda y tercera etapa, ya empezaron con cristianos y musulmanes, cristianos de todas las sectas, de todas las formas. Ya has escrito tú bastante, porque como profesor universitario, pues aparte de la docencia, escribes sobre la migración árabe a América Latina, ¿no? Sí, el primer libro se refería a la inmigración árabe en América Latina, y este es Sirios en Venezuela. ¿Cuál es el libro? Aquí que me he permitido traerlo para obsequiárselo. Gracias. Sirios en Venezuela, siglo XX. ¿Por qué siglo XX? Porque es la etapa crítica. El siglo XX es increíblemente interesante por los acontecimientos que se presentaron en este siglo. Empezamos, si lo tomamos desde el punto de vista de Venezuela, empezamos con una dictadura, unos gobiernos dictatoriales y déspotas, claro, Crespo y luego Juan Vicente Castro y Gómez, sí. Castro y Gómez, perdón. Y luego... Pero llegaron árabes ya en esa época, ¿no? Ya estaban llegando árabes, pero muy poco. La Primera Guerra Mundial es el estallido, con el fin del Imperio Otomano, en que muchos buscan América como refugio, ¿no? Es así, y con la Primera Guerra Mundial, al finalizar la Primera Guerra Mundial en el 18, fue cuando empezó más la salida de árabes, y Venezuela era uno de los países que era posible visitar o llegar. No tanto como otros países latinoamericanos en el cono sur, como Argentina. ¿Tu familia Chile. cómo llega a Venezuela? Mi familia llega en la década de los 50. Ajá. Esa era la tercera etapa en la que hubo mayor cantidad de inmigrantes sirios en Venezuela. ¿Y en el libro? Gracias, en el libro aparece. Gracias a aquellos planes de recepción, de aceptación de inmigrantes, sobre todo europeos. Sin embargo, Arabia o los países árabes, aun cuando no eran los más solicitados por Venezuela, pues sí, gracias a la influencia de Europa en los países árabes, pues llegaba la noticia y... ¿Y cómo divides el libro? ¿Qué capítulos tiene? Porque no solamente es la parte histórica, sino también usos, costumbres, hábitos, cultura. Es correcto. El libro empieza hablando sobre la Gran Siria, hablando sobre lo que era la Gran Siria y el origen de la Gran Siria, que dividida esos 300 y tantos miles de kilómetros cuadrados que conforma Siria, Líbano, Palestina, el territorio palestino, Israel y Jordania. Y luego hablamos de la idiosincrasia del árabe sirio. Y posteriormente la adaptación, la incorporación de los sirios, la forma como se adaptaron y se incorporaron a
la población, a la sociedad venezolana. Que los llamaron aquí al llegar turcos, porque venían muchos con pasaporte turco en las primeras migraciones, ¿no? Pero que no corresponde el turco al árabe, ¿no? No, porque como existía el gobierno del Imperio Otomano sobre los países árabes, pues así se llamaban. Y aquí en Venezuela, curiosamente, surgieron también dos términos que no fueron muy divulgados y que no existieran prácticamente en los otros países latinoamericanos, que es el musiú y el marchante. Marchante también por el comercio, ¿no? Por el comercio. Y el musiú por el métier. Me has dado el privilegio de tener el prólogo del libro. Sí, de lo cual se lo agradezco inmensamente, embajador. Estamos planificando para el próximo mes, Dios mediante, realizar el bautizo del libro, para lo cual está cordialmente invitado. No, y si también nuestros televidentes tienen interés, diríjanse a contacto brújulainternacional@gmail.com, porque es una bonita historia de conocer tantos árabes que han llegado a Venezuela, sobre todo la migración siria. Conocemos más la de el Líbano, pero poco la Siria. Sí, la Siria llegó prácticamente en la tercera etapa, que es desde el 45, 47 hasta el 70, que fue cuando fueron abiertas las puertas para los inmigrantes, para el desarrollo de los proyectos que existían en ese momento. Bueno, profesor Samir Azarraq, cuando vuelva a la presentación del libro, que creo que hace con una embajada árabe en Caracas, habrá oportunidad de seguir conversando más en detalle. Ya habremos leído el libro y aprovechar de comentarlo. Muchísimas gracias y siempre bienvenido cuando se trata de temas tan interesantes como la inmigración árabe. No, gracias a usted, embajador, y ha sido un placer y muy amable de su parte. Más adelante vamos a hablar con José Méndez, experto en energía nuclear y petróleo, por el tema de Corea del Norte, Corea del Sur, la amenaza nuclear y el mundo del petróleo. Él es especialista en esa materia. Ya regresamos.